¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Quedan apenas 3 días para el 46 aniversario. En Zafarrancho andamos. Ayer fueron espectaculares las marchas por todos lados en homenaje a Julio Buitrago. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. De la mañana con 32 minutos. El origen de todo se llama Sandino. Y vamos a hablar de Sandino, tratando de trasladarles un extenso texto de un periodista estadounidense, Carlton Beals, que entrevistó a Sandino en San Rafael del Norte en 1928, en febrero de 1928, poco después que Sandino engañara a los yanquis, saliera del chipote y les dejara un montón de sacos con zacate. Y los gringos, gran conquista, y no había ningún sandinista en la cumbre del chipote. Poco después, Carlton Beals llega a San Rafael del Norte después de una larga travesía desde Honduras hasta llegar al campamento de Sandino. Entonces vamos a leer ese texto y le vamos a ir presentando tres fragmentos, 3 testimonios de 3 héroes de la revolución poco conocidos y cuyas circunstancias son verdaderamente dramáticas en cómo fueron asesinados o cayeron en combate. Entonces, este periodista, Carlton Beals, era corresponsal de un semanario de New York llamado The Nation, ¿verdad? Y sus reportajes, sus entrevistas a Sandino fueron publicadas en español poco después en el suplemento semanal El Universal, del diario El Universal en Ciudad de México. En febrero hizo las entrevistas, poco después las publica en The Nation y al ratito traducida al español en el semanario El Universal en marzo de 1928. Lo que publicó Carlton Beals en esas entrevistas es diferente, no es diferente, a ver, no sé cómo explicarlo, hay menos elementos, son más profundas las entrevistas o los textos de las entrevistas que publicó en su reportaje de los que publicó después en un libro en 1932 que se llama Banana Gold, banana de oro, banana, y que se publicó también en Nicaragua después del triunfo de la revolución. La publicó la editorial Nueva Nicaragua allá por el 82, 83, por ahí más o menos. Bueno, ese es un libro que les sugiero leerlo. No tanto por lo que dice de Sandino, porque es poco, sino de lo que dice de los sandinistas sobre Sandino y de los yanquis sobre Sandino. Porque lo que dice Sandino está más en sus entrevistas que aparecen en el pensamiento vivo de Sandino. Entonces, es una narración extensa, espero no aburrirlo. Creo que no va a ser así porque hay muchas imágenes que traslada Carlton Beals
de cómo era la manigua, la selva, en aquellos tiempos, y él va contando cosas que a su vez le van diciendo a él los soldados de Sandino y los generales de Sandino. Entonces él ya entró a Nicaragua. Ahí hay una anécdota, hay que leer ese libro, hay que leerlo, se lo sugiero, pues. Banana Gold se llama, de Carlton Bills, se escribe Carleton Bills, B-A-L-S. Empezamos, pues. Llegamos a una casa solitaria en la falda de una montaña. 3 voces masculinas nos hablaron con cariño. Nosotros nos vamos mañana con lo que podamos llevarnos. Pronto, muy pronto, aquí van a venir los malditos machos y van a quemar todas las casas. ¿Cómo se llama este lugar?, le pregunta Carlton Bills. Un paréntesis, ahí tenemos 2 mapas. En el segundo mapa, ahí aparece San Pedro, pero en el primer mapa se pueden ubicar dónde. Miren, ahí está, a la derecha, subrayado en rojo, dice San Pedro, y abajo está el Zúngano. Ahí está, en esa zona está ahorita Carlton Bills, y pongamos el otro mapa para que se ubiquen mejor. Estamos hablando, allá arriba está Murra, abajo está el mineral de San Albino, y ahí nomasito el Jícaro, y ahí ven el Cerro El Chipote, que está en un rombo. Más abajo está Mata de Guineo, lo menciona aquí Carlton Bills más adelante, el Zúngano, y allá está Huihuilí y Notega. Todo eso era selva pura. Ahí, eso era impenetrable. Y hallaban de vez en cuando sus chozas de campesinos. Continúo entonces. ¿Cómo se llama este lugar? San Pedro, es finca mía, dice el dueño. ¿Y dónde está Sandino? ¿Quién sabe, señor? La odisea que empezó en la finca San Pedro, desde que perdimos las huellas de Sandino después de su evacuación en el Chipote, nos llevó más adentro de la montaña en un círculo cada vez más ancho alrededor del escenario en que actuaban los marines. Por todos lados aparecían picos montosos y más picos, profundos despeñaderos y colinas, valles y barrancos, todo preso en la cerrada vegetación del trópico. Ciertos días asándonos bajo el tórrido y dilatado cielo tropical, y otros casi invisibles en turbiones de agua o torbaneras asfixiantes. Montañas difíciles de cruzar aún conociendo los caminos que debíamos tomar. Desde el mismo momento de aquella noche lluviosa en que llegamos a San Pedro se pusieron centinelas. Uno de los 3 estaba en la casa con solo una lámpara de batería y mi encerado hizo un viaje de 2 horas bajo el agua donde su padre, don Juan Gregorio Colindres, que en lugar secreto de la montaña estaba oculto con las mujeres de la familia. Bastante después de medianoche llegó Colindres a hablar con nosotros. Su tío, que era coronel de la fuerza sandinista, tenía a su cargo un retén de la cercanía. Este Colindres, además de ardiente sandinista, tenía también que ver con la guerrilla. Después de leer mis documentos de identificación, convencido de su autenticidad, prometió llevarme al campamento del general a las 2 de la tarde del día siguiente. Tenemos que dejar las bestias y las provisiones para viajar por un atajo, dijo. Es muy peligroso ir a caballo. Nos acostamos en tijeras de lona sin siquiera quitarnos los zapatos enlodados. Temprano en la mañana, don Juan Sequeira, después les cuento algo de este Sequeira, un indio, así le decía él a los campesinos, y yo salimos por entre cerros y pasamos por 3 galerías de minas bien construidas. Colindres me enseñó unos hoyos extraños para mí. Y cuenta, los aeroplanos volaron sobre esto y al ver las excavaciones creyeron que eran trincheras y las bombardearon. Subimos a una cumbre para luego bajar a una cañada. Al otro lado vimos unos ranchos de indios y apenas habíamos caminado unos pasos cuando de pronto vi brillar algo entre el monte. Fue un brillo momentáneo, solo uno. Pegué un brinco detrás de un árbol y les advertí a todos. Allá abajo está un hombre con un fusil. No creo que nadie haya ahí, le dijo Colindres. Tras de echar un vistazo al lugar, sigamos. Allá está uno, por lo menos con un rifle, insistió Carlton Bills. Se rieron de mí. ¿Y cómo sabe usted que era brillo de un rifle? Cierto instinto me hacía prever algo. Esperen un ratito, les dije. Manden a uno a ver.
Sequeira, Colindres y yo nos sentamos a hablar detrás de unos charrales. Colindres observó, realmente que estas subidas son mucho para un hombre de mi edad. Él tenía más de 50 años. Tengo 52 años y este Bills quiere seguir adelante. Dice, si hasta nos da vergüenza a los patriotas nicaragüenses. Carton le dice, usted no parece tener más de 45. Sí, le dice Colindres. Yo estoy bien conservado. Es que yo no abuso de mi fuerza. Hay hombres que se deshacen por las mujeres, pero yo siempre he sido moderado. Me conformo con 5 o 6 veces, pero hay otros que no se pueden controlar. A las media hora volvió el enviado con 2 guerrilleros. Nos dijeron que ya iban a tirarme cuando corrí a esconderme detrás del árbol. Tenía razón Cartomil, lo que estaban eran 2 guerrilleros y él iban a tirar. Informaron que Sandino se encontraba en el Remango, un cerro detrás del Chipote, que hay, parece que el Remango ahora le llaman el Remanso. En el libro aparece como Remango y en otros escritos de otras personas aparece también como Remango, como un cerro que está detrás del Chipote. Pero según me explicaron los compañeros que viven en la zona, porque lo consulté, se trata de la confluencia, el encuentro entre los ríos Jícaro y Murra, y que ahí se hace un remanso, y que probablemente a eso se refiere. Pero aquí habla del cerro del Remango. Pero bueno, don Juan Colindres chifló. Ya no hay esperanza en días y días, dice, porque si estaba allá en ese cerro. Aunque estábamos cerca del Chipote y el Remango, los marinos se encontraban entre el Chipote y el Remango. Para llegar al Remango sin tener que topar con los marinos teníamos que caminar 2 días por vereda secreta. Uno de los guerrilleros se nos ofreció de chan, de guía, hasta ponernos en Zúngano, un caserío cercano. Se echó al hombro mi colcha y partimos para allá. Al otro lado del plano llegamos a un rancho en donde hallamos a 2 indios moliendo café en un trapichito hechizo. Era solo de 2 rodillos de madera y una manigueta torcida de hierro. Centenares de avispas amarillas zumbaban a la redonda. Nos dieron a beber el jugo, o caldo como ellos le llaman. Queríamos llevar comida para el camino. Nos dijeron que por esos lados todo el mundo andaba huyendo. Sería difícil hallar algo más adelante. Ellos no tenían nada, pero uno hizo un viaje de media milla, o sea, 1 kilómetro, un poco más, en busca de una gallina. Me acosté sobre un tapesco hecho de palos nudosos y dormí como un perro. Casi 1 hora después el hombre volvió con las manos vacías. No encontró gallina. Empezamos a caminar por un caminito apenas visible entre montañas cerradas, casi vírgenes. Íbamos dejando marcas en los árboles con los machetes para reconocer el camino en caso de que tuviéramos que volver. Llegamos a unos ranchos que hallamos desiertos. Solo uno estaba habitado. Ahí nos dijeron que en Zúngano no quedaba nadie y que no encontraríamos nada que comer. Y era verdad, pues de ahí en adelante tuvimos la suerte de encontrar solo unas pocas tortillas. Nos sentíamos felices cuando lográbamos asar unos cuantos plátanos o una batata, pero cuando hallábamos la palma de sweet, la pelábamos y nos comíamos hasta la médula. A veces cortábamos bejucos de agua para beber, salía chorro, bullente como gaseosa y muy fresca. Las pocas personas que topamos eran todas entusiastas sandinistas que iban huyendo hacia lo más profundo de la montaña, temerosas de los odiados marines. Les habían quemado sus casas y arruinado sus sembradíos. Iban en busca de seguridad, de una tierrita para desmontarla y sembrar de nuevo. Pero todos, sin excepción, juraban no dejarse someter, seguir luchando y, si era posible, heredar a sus hijos su espíritu de rebeldía. Por aquí, por allá, un hilito de agua, fogones aún calientes, montones de plumas de gallinas recién muertas dejadas por los que huían. En Pequeña Mataguinea, que eso queda abajo, ¿verdad? Estamos hablando que, recuerden, Carltonville y los sandinistas que lo conducen vienen desde Honduras y van bajando, van buscando el campamento del Chipote. Cuando le dicen que no está en el Chipote, siguen caminando, van para el sur.
En Pequeña Mataguinea, lugar que siempre recordaré por aquellas malcagadas. Fíjense, estas son unas así les decían, malcagadas, pero parece que ahora se les conocen como almeperro o como andapié. ¿Verdad? Se parecen a los sopilotes y solo se hallan en esa zona, según me cuentan los compañeros que conocen ahí, pues. Entonces dice que él siempre se va a acordar de las malcagadas. Ya murió, por supuesto, Malcolm. Carlton Bills. Murió con el 79, creo. Entonces, las malcagadas parecían a los sopilotes, revoloteaban y chillaban a mi alrededor. Nos dijeron que los marinos acababan de pasar por el camino que llevábamos, un poquito más allá de Zóngano. Era imposible seguir. Pero también se nos dijo de otro retén al otro lado de Zóngano, que estaba al mando del coronel Colindres, que después fue general, tío de nuestro acompañante y uno de los más señalados hombres de Sandino. Despachamos un correo con nuestras cartas para que el coronel se las remitiera al general. Sequeira, ya después hablaré de él, que después fue general, de pronto se volvió un Santo Tomás de incrédulo. Dijo en serio que quería volverse, pero yo, mientras hubiera la más débil esperanza de llegar donde Sandino, me le hacía el sordo. La noticia del retén del coronel Colindres me reanimó. El lugar en donde paramos después era un bajareque de palma, con solo dos pares de caña y un tabanco. Lo habitaba, oigan, aunque haya hablado con Sandino y hable bien de Sandino, pero la verdad es que era racista este hombre. Lo habitaba una pareja de indios desasiados, dice, como que si él les ponía el baño. 2 niñitos chillones y un viejo barbado, enfermo de fiebres palúdicas, con la cabeza envuelta en un trapo. Todos los demás andaban huyendo. Nos dieron de comer plátano asado y un puñito de frijoles sin sal. Era lo único que tenían. Dormí esa noche en el tabanco hecho de varas rústicas. El humo era asfixiante. El techo hervía de alacranes, pero ahí no hacía frío y el humo mantenía alejados a los mosquitos. A la mañana siguiente llegó la respuesta de Colindres. 2 guerrilleros y un chan de barba, amarillo de paludismo, traían órdenes de llevarnos al retén. Nos echamos las frazadas al hombro y salimos para allá. Uno de los guerrilleros, llamado Pedro Montoya, me miró de muy mala manera murmurando algo acerca de los yanquis. Eso me puso tan receloso que me vi obligado a explicar en detalle mi propósito. Se calmó un poco Pedro Montoya, aunque no dejaba de hacerme preguntas insidiosas. Y en su mente de indio caviloso hervía el misterio para él inexplicable de mi presencia allí, detrás de las líneas de Sandino. La mayoría de la gente que ha querido ver al general, dijo Montoya, ha sido para decirle que entregue la arma y deje que los marines se queden en Nicaragua. Le aseguré que yo no andaba queriendo darle consejos de ninguna clase al general, y le agregué con ciertas perezas a Malcredito y al gringo que no era correcto que un subalterno de él, de Sandino, se metiera a decir a quién debía recibir el general y a quién no. Montoya se quedó callado, o sea, Carlton Bills lo regañó, pues. Y este mismo hombre, Montoya, me acompañó en todo el viaje hasta que llegamos al campamento de Sandino. No pasó mucho tiempo sin que dejara su modo hostil. Se volvió mi incondicional y fiel amigo. Me conseguía de comer caña, naranja, frutas, semillas y raíces comestibles. Me enseñó mucho acerca del comisariato de los ejércitos centroamericanos. A ratos, nuestra tropa parecía un cañaveral ambulante. Montoya describió mi interés en la flora y me dio los nombres de casi todas las plantas que veíamos y también sus virtudes medicinales. El zorrillo, por ejemplo, que hiede igual que ese animal, es bueno para el dolor de cabeza, pero yo me quedo mejor con el dolor, dice Carlton Bills, porque era el tufa zorrillo de la zumba, ¿verdad? El coyol, fruta insípida, no sabe lo que es el fresco coyol, ¿verdad? No supo. La golondrina para los ojos, pero yo para los ojos. La malva para los riñones. La lengua de vaca es un sedante uretral. La dormilona con hojas que se recogen al más leve toque de la mano y así. Bien, miren la riqueza de nuestra vegetación que la hemos perdido. Y
por andar de sabihondo, hemos perdido el conocimiento de sus virtudes medicinales y los campesinos la conocen. Montoya confundía los hechos reales con el folclore local y las supersticiones, dice Carlton Beals. Me dijo acerca del camotillo, otra planta. Si usted da de comer esa planta a una persona un día después de haberla cortado, la persona muere en 24 horas. Si se la da a la semana de haberla cortado, pues muere a la semana. Y si se la da al mes de haberla cortado, se muere al mes de haberla cortado. Las autoridades fusilan al que se le encuentran. Parece que era una droga también. Que yo no recuerdo haberla oído mentar antes, el camotillo. Seguramente más de alguno de ustedes sí lo ha oído. Dice Carlton Beals, la ley esa de que al que le encontraban eso lo fusilaban, a mi entender demasiado severa contra una sustancia que se come y es también droga. Antes de salir yo de esas montañas, Montoya me servía al pensamiento en todo. Lo último que me pidió fue un retrato. Quiero llevar su retrato en la batalla de Jinotega, me rogó. Esto, de seguro creía él, sería la mejor prueba de mi amistad, pues a ningún nicaragüense de origen humilde le gusta que su retrato ande en manos de desconocidos, ya que con él se pueden hacer maleficios mortales. Ahora quiero contarles esto al suave, porque lo que viene es muy bonito. La última etapa del viaje hacia el campamento de Colindres la hicimos al anochecer, rompiendo monte a puro machete por entre la selva tupida. Las líneas de los marines estaban cerca de ahí. Empapados en sudor, entramos en un claro entre la montaña. En un barrancón vimos a unos 30 guerrilleros y 12 mujeres. Estas habían sido cocineras y lavanderas en el Chipote. Una de ellas, Teresa, mujercita pimentosa, con un hijito de unos 5 años, me dijo con desfachatez, tú eres americano. Supe después que había sido amante de Sandino. Teresa Villatoro, la guerrillera Teresa Villatoro, que murió, fíjense, murió el 19 de julio de 1973. Ahí en Tipitapa, ahí vivía ella. Y el niño se llama Santiago Raude, que lo mataron en un accidente de tránsito en 1990, en la carretera norte. El niño tenía 5 años entonces. Ahorita tendría 100 años. 100 años tendría ya ese niño. Entonces le dice Teresa Villatoro a Carlton Beals, ¿cuánto tiempo hace que no fumas? Muchos días, le dice. ¿Y esto qué te parece? Y le entrega 2 cajetillas de cigarrillos Camel. ¿De dónde los sacaste?, exclama Carlton Beals. Se los quité a un marino muerto. Respondió, se los quité a un marino muerto. Teresa tenía una toalla enrollada en la cabeza. Un charnel de bomba lanzada por un avión le había dado en la frente. Y levantándose la improvisada venda me enseñó una fea cicatriz en forma de estrella sobre el ojo izquierdo, todavía encarnada. De un caldero en que se cocinaba para todos una sopa de gallina con papas y muy rica en aromas, los 2 colindres, Sequeira y yo, comimos con mucha hambre. De sobremesa hablamos del problema de llegar hasta Sandino. Ya le mandamos sus cartas, dijo el coronel Colindres. Era un hombre joven y carirredonda que andaba con Sandino desde más antes que cualquier otro. Miembro de una bien conocida familia liberal que decía ser pariente lejano del presidente electo de Honduras. Me contó de los primeros tiempos de la gesta de Sandino, y esto es muy importante. Hace unos años, cuenta Colindres, trabajé con el general en las minas de oro de San Albino, en Nueva Segovia. Desde entonces ya pensaba él en liberar a la patria del yugo extranjero y le prometí que a la hora de llegada le acompañaría. Nosotros estábamos con el vicepresidente Sacasa cuando estableció su gobierno en Puerto Cabeza. También estuve con el general en las últimas batallas que dio la Revolución Liberal en toda la República, en Yucapuca, en Trinidad, y también cuando tomó parte en el ataque a Chinandega.
A pesar del apoyo que los americanos daban al partido de Adolfo Díaz, el ejército liberal triunfaba en todas partes, porque el país es liberal en su mayoría. Un día, cuando aún estábamos en Puerto Cabeza, llegaron los barcos de guerra norteamericanos y desembarcaron 300 marinos sin pedirle permiso a nadie. Ese puerto, que era la sede del gobierno de Sacasa, fue declarado por ellos zona neutral. Todos los lugares a donde llegaban triunfantes las tropas liberales eran declarados zona neutral. A Sacasa le ordenaron entregar las armas a los americanos, y eso lo hicieron a pesar de que él era el presidente legal. Pues Díaz fue impuesto por los americanos y un congreso nicaragüense que celebró una misa negra y hasta con muchos diputados ficticios. Cuando los marinos desembarcaron en Puerto Cabeza, Sandino se dispuso a resistirle. Sacasa lo calmó, y entonces Sandino, en vez de entregar sus armas, se retiró a las montañas cenagosas de la Mosquitia, en donde hasta la última gota de agua alcalina para beber tiene que ser sacada cavando pozos, y después hay que colarla para quitarle el lodo. Ahí las mujeres del pueblo y hasta las prostitutas le ayudaron a llevarse unos rifles contrabandeados. Se consiguió unos 25 misquitos que le ayudaron a trasladar esa arma hasta Prinzapolca, pasando entre horribles tremedales. De ahí la llevó hasta Cabo Gracias a Dios, sufriendo lo indecible. Con solo un pequeño grupo, remontó el río Coco para internarse en Nueva Segovia. Cuando Stimson, todo esto es el relato de Colindres, cuando Stimson y Moncada firmaron el convenio de paz en Tipitapa, el general licenció a sus tropas, pero se negó a entregar las armas, las que engrasó y escondió en la montaña. Después de haberse informado detalladamente de los términos del convenio, llegó a la conclusión de que eso no solo una traición al Partido Liberal, sino también al pueblo nicaragüense. Entonces fue que alzó bandera de rebeldía en Nueva Segovia, en donde lleva ya casi 9 meses. Lo que vio en Puerto Cabeza impulsó a Sandino a pelear por la soberanía de Nicaragua para que nunca jamás volviera a haber intervención. Testimonio del general Colindres. Colindres, ya continúa Carlton Beals, veía con escepticismo el que pudiéramos dar con el general. Muchos días y semanas tal vez podrían llevarnos a eso, pues los marinos estaban en todas partes. Y volvió Sequeira, después hablo de él, ya les dije, con su viejo pesimismo. Desde la evacuación del Chipote él estaba decaído. Comentando la situación, decía que andábamos en busca de un imposible. Yo creo que debemos volvernos, yo no doy un paso más, yo sigo, le dice Carlton Beals. Mientras Sandino esté vivo, yo seguiré buscándolo. Pero ¿cómo va a ser después para volverse solo? Mientras haya esperanza, le contesta Beals, yo no me voy a rajar. Es que usted no se da cuenta del peligro, le dice Sequeira. Yo sé que estoy entre amigos. Me pongo completamente bajo la protección del coronel Colindres, que después es ascendido a general. Bueno, yo también soy su amigo, pero es locura, le dice Sequeira. ¿Cómo vamos a saber si Sandino recibió los papeles? Apenas acababa de decir esto cuando un correo llegó en carrera resollando. Traía la respuesta del general Sandino. 28 de enero de 1928, don Juan Colindres, estimado amigo. Recibí su nota en la que me avisa que hay unas personas que quieren hablar conmigo. Que vayan al Remango y de allí a los señores que usted dice. El capitán Pedro Altamirano los traerá al lugar donde me encuentro. Que caminen ligero para que puedan llegar pronto a mi campamento. Los saludo en compañía de su familia. Patria y Libertad, A. C. Sandino. Enero de 1928. Pedro Altamirano todavía era capitán. Pocos meses después, 1 o 2 meses después, coronel, y a los tiempitos el general Pedro Altamirano. Y le dice, y hace una postdata a Sandino en la notita, tráigalo antes de la batalla de Jinotega, que pensamos librar pronto, que ya lo había dicho Montoya, que él quería llevar la foto con Beals a la batalla de Jinotega. Muy de mañana, cuenta Carlton Beals, del día siguiente levantamos campo con los guerrilleros y las mujeres para irnos a marcha forzada al Remango por entre tierras de peligro.
Hicimos un rodeo para evitar el retén del Retiro, en donde estaban los marines quemando rancho, cuyo humo veíamos salir de un lado de la montaña. Los marinos quemando los ranchos de los campesinos. Por pura casualidad, encontramos en un lugar montañoso al general Echeverría, Manuel Echeverría, mexicano. Tenía una veteranía de 15 años de revoluciones en Honduras y se le tenía por medio poeta. En un principio se apareció con 25 voluntarios hondureños en el campamento de Sandino, de quien fue secretario por un tiempo. Era un sujeto voluminoso, de pañuelo rojo al cuello y una buena cutacha ensartada entre la bota y la pantorrilla derecha. ¡Ah, Carlton Beers!, exclamó. ¡Claro, hombre, si yo lo conozco, a usted de nombre! Y me dio un típico abrazo a la mexicana. Desde ese momento la cotización de mi persona subió más entre aquellos guerrilleros. Echeverría me dijo que estaba descansando. El chipote estaba bien, pero estoy muy gordo y viejo para andar de arriba para abajo en esta montaña. Esto más bien es para los jóvenes. Aquí estoy en mi casita con mi esposa y un perro. Más tarde volvería a juntármele a Sandino. Los marinos andan por todos lados, pero no creo que me hallen en este escondite. Pero si hasta mi esposa se me perdió aquí por 2 días y no podía hallarla. Sequeira volvió a aconsejarme que me volviera. Yo le repliqué, yo sigo con usted o sin usted. Y desde ese momento nació entre él y yo una antipatía que nunca prescribió. Repito, después les hablo de Sequeira. Bajamos a un plano, cruzamos terrenos traicioneros donde uno de los caballos se atolló en un estero y solo pudimos sacarlo después de media hora de mucho trabajo. Y seguimos subiendo montaña tras montaña. Por fin, en un frío atardecer, bajo un cielo verde plomizo, subimos a un cerro pelado, barrido por un viento despiadado que subía de los grandes planos de allá abajo. Detrás de unas largas barricadas de tronco grueso asomaban rifles amenazantes que se recortaban contra el cielo en manos de hombres agachados con sombreros de cintas rojinegras. Este retén, uno de los puntos claves, casi inaccesible para el enemigo, estaba ahí desde el comienzo de las hostilidades. Sus corrales se veían llenos de reses, de caballos y de chanchos. Había también un gallinero y varias casitas alrededor del caserón principal. En el sesgo de la cumbre del cerro había cueros de reses recién muertas puestas allí para secar. A veces algún chancho les volaba su tarascada. Y aquí en el remango hallamos al capitán Altamirano, Pedro Altamirano. Este capitán Altamirano era hombre de edad madura que había peleado en guerras de todo Honduras y Nicaragua, de cuerpo robusto, calmo en el pensar y hablar y seguro a la hora de actuar. Vestía pantalones blancos de franela, banda rosada a la cintura y camisa amarillo limón sin botones cruzada por una canana de tiros. De un hombro le colgaba un saquito a cuadros y su cara lucía una barba de 8 días. También estaba allí una columna de unos 30 hombres a la que Sandino había ordenado acompañarme hasta su campamento, donde quiera que estuviera el campamento. El capitán Altamirano ordenó se cuidara de nuestras mulas y dijo a las mujeres que nos sirvieran café caliente, pues llegamos sudando a chorro, pero con el viento frío que entonces soplaba, nuestras ropas tiesas y mojadas se nos pegaban al cuerpo titiritante. El capitán Altamirano, general Pedro Altamirano, arregló personalmente los camastros en que íbamos a dormir. Al poco rato estábamos sentados ante una sabrosa cena caliente y abundante. Él, más que cualquier otro de los hombres de Sandino, estaba catalogado como bandido, cruel y sanguinario. Pero yo puedo decir, dice Carlton Beers, que Pedro Altamirano, que ningún otro fue más bueno con nosotros. Nadie me pareció más decente que él, que Pedro Altamirano. Aquí vamos a hacer una pausa en el relato, antes de irnos al comercial, para no aburrirlos tanto. Estoy seguro que están aburridos algunos de ustedes. Y entonces ahora les quiero presentar uno de los testimonios que les advertía. El
viernes pasado, Tirsa Sainz entrevistó aquí en La Primerísima a dos compañeros de una dilatada trayectoria en el Frente Sandinista que son parejas, son matrimonios, se llaman Juan Vega y Miriam Chávez. Están jubilados los dos, viven allá en su latifundio en Andamo, allá en Pío XII. Mentira, una parcelita. Entonces nos hicieron el honor de venir hasta la radio y hablaron con Tirsa Sainz. Yo voy a extraer de esa conversación 3 testimonios. Vamos con el primero. Aquí, pongan cuidado. Son cortos. Aquí Miriam Chávez cuenta cómo cayó el héroe Félix Antonio Vega. Escuchemos. Cuando pasan, que van ellos, la unidad de combate con Nacho, pasa a Jinotepe, a la toma de Jinotepe. Ahí cayó nuestro compañero Félix Antonio Vega, él por rescatar un clip de Garan. El comandante le dijo que él lo dejara, pero él sabía lo que significaba eso y se regresó y lo agarró un francotirador. ¿Vega es pariente de ustedes? No, era vecino de compañera. Él era hermano de una compañera mía, enfermera, Luz Marina Vega. Ellos vivieron un tiempo en mi casa antes de la insurrección y ahí cayó él. Y eso fue muy duro. Cayeron otros 4 compañeros ahí en la toma de Jinotepe. ¿De los de ustedes? Sí. Como claro, Félix Antonio Vega. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 7 de la mañana con 12 minutos, vamos a la segunda parte del relato. Y la tercera parte va a ser lo que dice Sandino. Este Carton Bill, recuerden, es gringo, con todos los prejuicios que eso implica, racista, pero finalmente él tiene que ir admitiendo lo que va viendo y lo va escribiendo, y eso es el gran mérito de él. O sea, que es honrado, que cuenta lo que ve y sus impresiones, aunque sea racista. Pero tiene una contradicción, ¿verdad? Porque él, lo van a notar en lo que él dice que le dijo Sandino. A Sandino le cree todo, menos una cosa, y no tiene sentido. Lo que no le cree es las bajas que Sandino ha causado a los yanquis, todo lo demás se lo cree. O sea, típico gringo, ¿no? Sigamos, pues. Aunque el viento aullaba en el cerro El Remango, pasamos una noche agradable en el cuarto grande del caserón. Los guerrilleros, que por cierto, ahí está la foto de ese caserón, de lo que era el cuartel general. Esa foto es tomada por Carton Bills. La publicaron en un semanario de Alemania, por eso el pie de foto está en alemán. Ese es el caserón que servía de cuartel general a Sandino. Sigo, pues. El cuarto estaba hecho de varas clavadas en el suelo y el techo era alto y empalmado. En uno de sus extremos estaban las mesas de la cocina, que eran troncos de árboles partidos a lo largo o lajas sobre postes de madera. A su lado las piedras de moler tortillas, el fogón y los hornos de barro, en cuyo frente los artistas humoristas habían realzado rostros humanos. En el cuarto estaban alineados los camastros, que eran estacas bajas clavadas en el suelo con forro de cuero crudo, cuyo sobrante del lado de la pared lo alzaban pegándolo a las varas verticales para impedir que el viento se colara entre ellas. Inteligencia, ¿verdad? En una de las paredes las mujeres tenían un altar a San Antonio.
decorado con papeles de seda en todo color. Una lamparita de carburo lo alumbraba. De las varas ahumadas del techo colgaban grandes tasajos de carne fresca y seca como para hacer bajo. Y también calabazos con tapones de olote, tinajas de barro, cincha y correas de cuero crudo y mecates de cabuya. Un tierno berreaba en una hamaca de cabuya con borlas de muchos colores. Los guerrilleros con su inseparable rifle al lado se juntaban en grupo. Algunos hablaban de todo, otros cantaban cuentos y otros más opinaban de la batalla de Ocotal, de la emboscada de los marinos en las cruces, del incendio de la hacienda Lule y de la violación de mujeres por los malditos gringos. Y yo, un macho, un gringo, un yanqui, en medio de todos ellos, tratado con suma deferencia. Otros más, sentados en troncos de árboles, leían a la luz de astillas de ocote novelas, el último número de Ariel y pedazos de periódico. Un joven enamoraba a una muchacha de peinetón colorado con piedras de mucho brillo. Otro más, en una pijama mugrienta, asaba carne usando la baqueta de su rifle como asador. Un guitarrista punteaba con la música de Adelita, una canción de vivac de sencillo sabor guitamanesco, como Walt Whitman, ¿no? Y abundantes nombres propios. Ahí va la canción, ustedes la van a reconocer la letra. Carlton Bill escribe, bueno, la escribió, pues la oyó y la puso. Yo soy de los defensores que con sangre y no con flores lucho por conquistar mi segunda independencia que traidores sin conciencia han querido profanar. Es mi patria la sultana linda centroamericana de los lagos y el pinar. No quiero ser esclavista del nórdico expansionista que nos viene a asesinar. 4 estrofas de esas, dice Carlton, pero no las puso. Que la hubiera puesto completa, ¿verdad? Al compás de esa música y letras comenzamos a bailar y bailamos casi toda la noche. Era aquella una mezcolanza de voces, humo, canciones, olores, llamas y colorines. Una de esas compañeras, Blanca era su nombre, hay una almohada para mí y una sábana también. Y en la mañanita se me apareció con una jícara de agua para que me lavara las manos y la cara. El porqué de tanta fineza salió muy pronto a luz. El capitán, el general Altamirano, había ordenado que ninguna mujer saliera del campamento, pero la Blanquita que me había atendido tan gentilmente tenía un niño de 3 años y quería irse con él para alguna ciudad. Había perdido a su hombre y quería que yo intercediera para que se le permitiera venirse con nosotros como compañera mía. Pero el capitán, el general Altamirano, sabía que la presencia de mujeres atrasaría la marcha y aumentaría los riesgos, pues teníamos que pasar otra vez cerca de puntos ocupados por los marinos. Con todo, el general Sequeira insistió con arrogancia que a una de las chicas de quien se había enamorado en el retén del coronel Colindres se le permitiera acompañarnos. El general Altamirano remolonamente accedió a la solicitud y Sequeira, por supuesto, ahora que vio otra vez abierto el camino hacia el campamento de Sandino, volvió a relegar todas sus dudas y de repente se sintió un fogueado general de la fuerza sandinista. Y en vez de considerarse como simple hombre que venía en una misión cualquiera, caminaba gallardeando para hacer tremolar los faldones de su capote abulado y lucir altivo con su gran sombrero picudo, creyéndose el generalísimo del grupito. Increpaba a los muchachos y daba consejos al general Altamirano sobre disciplina militar. Sandino se había llevado la mayor parte de las mulas y caballos, pero el general Altamirano logró dejarse 3 bestias para Sequeira, Colindres y yo. A mí me tocó un caballo blanco asmático y más calmudo que una vaca vieja y completamente insensible a las espuelas y al riendazo. 2 veces cayó de trompa el caballo bajando la lodosa y empinada cuesta del remango. A la segunda caída me di por vencido y seguí a pie hundiéndome en lodo hasta las rodillas. Pongan cuidado cómo era el terreno entonces, lodoso, nada que ver con cómo es ahora. Y paso a paso bajamos el caminito lucio y escarpado hasta caer al valle. Atrás quedaba el hielo de la montaña.
Haciendo un gran rodeo, soslayamos Quiralí, que los marinos estaban arrasando. Y después dicen que es mentira. Arrasaron, sobre todo la parte en Cusulí, que ahí hicieron paste. Bueno, Cusulí no importa. Que los marines estaban arrasando y sudamos la gota gorda subiendo y bajando por entre lomas peladas, acacias y cardones espinosas, y sin faltar las hojas de las cortantes navajuelas y además muchos jicarales. Y seguimos durante días sobre caminos ásperos y resecos, y luego cruzamos lomas arboladas para finalmente entrar en las densas montañas que ensombrecen el río. Paramos en casa de una viejita a varias millas del río. Su hijo, que no andaba en la guerra, había sido muerto por un avión de los marinos. Le hicimos un ataúd chiquito, recordaba ella sin emoción alguna, porque la bomba le voló las canillas. Estamos claros, a un niño. Cuando le preguntamos si tenía algo de comer, como decir leche, queso, pues vimos en el corral una vaca o cualquier cosa, respondió sin vacilar y encendida la mirada: para ustedes, sí, todo lo que tengo, todo. Su hijo, que no andaba en nada, lo mataron los marinos de un bombazo y la bomba le cercenó las piernas. A la mañana siguiente subimos orillando el río Coco, desayunamos en un rancho y luego, después de darnos a reconocer, pues podíamos toparnos allí con los marinos, vadeamos el río para ir a caer directamente al retén del coronel Guadalupe Reyes, soldado canoso ya y propietario acomodado, cuya hacienda Santa Cruz la había convertido en puesta de avanzada del campamento de Sandino. Sus corrales daban al río, testigo de muchas acciones de marinos y de tropas sandinistas. Allí estuvimos lo suficiente para darnos una buena bañada y refregar el cuerpo. Ese refregamiento fue una buena cosa, pues yo, Carlton Bills, como la mayoría de los demás, estaba cubierto de garrapatas. Estos arácnidos pican tanto que no lo dejan dormir a uno. Por días y días nuestro saludo matutino era: ¿te molestaron mucho las garrapatas anoche? Mis piernas eran una almáciga de ronchas diminutas. Me las quité restregándome con la arena del río y casi me arrancó la piel. Lavé y aporrié mi ropa y como no teníamos tiempo para ponerla a secar, la exprimí todo lo que pude y así mojada me la volví a poner. De las garrapatas no me quedó ni una. Más selva húmeda, miasmática, grandes ceibas, caobas, pinos y árboles de Guayacán, flores y hojas de colores, bejucos que se entrelazaban como brazos desnudos, líquenes y plantas aéreas, parásitas viviendo de parásitas y otras plantas de tamaño microscópico, la eterna jerarquía del trópico lamentablemente duplicada en la estructura de la sociedad humana. Un guerrillero se ensartó entre el sombrero y su cinta rojinegra una orquídea purpúrea de $20. Eso costaría, esa orquídea en Nueva York, $20 de la época, como 200 de ahora. Tropillas de monos cara blanca, otros más chillando, van de rama en rama y paran un momento para hacernos muecas y tirarnos trozos de rama seca. Una mona vuela asustada llevando un crío pegado con los dientes a su teta. De los más recónditos de la montaña nos llega el luminoso rugido de león, repetido a intervalos. Grandes y multicolores lapas cruzan el cielo, chillando ásperamente. Se oye por momentos el dulce canto del Toledo. Vadeamos y revadeamos tributarios del río que corren hacia el norte. Los guerrilleros, desde que salieron del retén de Rivera, van mejor abastecidos. Llevan trozos de carne fresca envueltos en hojas de plátano que cuelgan del cañón de sus rifles. Las pocas gentes que encontramos en el camino, aquí también, parte de la población ha abandonado su casa por miedo a los marinos, no sabían que Sandino había evacuado el Chipote. Caminamos por senderos que eran canales de lodo con barrancos a los lados más altos que nosotros hasta llegar, ya al atardecer, a la loma de las Cruces. Aquí fue donde Sandino emboscó a una patrulla de marinos haciéndolos picadillos. Más adelante había un enorme tronco de árbol caído en medio camino. Rivera, que iba delante de mí, bajó de su caballo. La montura de su bestia pasó por debajo, rozando el tronco.
Yo me arriesgué a pasar ladeándome sobre el costado de la bestia, con solo una pierna en la albarda. Me incorporé demasiado temprano, di con la espalda en el tronco y salimos, la albarda y yo, disparados como pedazos de papel. Salvé la vida, pero estuve a punto de ganarme una patada de mi caballo, que se asustó. Reparado el daño, bajamos hasta cerca del valle de Jinotega. Otra noche de lluvia torrencial sobre un camino en el que las bestias se iban hasta la cincha de lodo. La cincha del caballo del coronel Colindres se reventó y él fue a parar de cabeza en el lodazal. A Sequeira se le rompió un estribo y tuvo que seguir a pie. A las 7 llegamos por fin a una ranchería en donde no había que comer. El viento helado se metía silbando por entre las varas verticales que hacían de pared de los ranchitos. Por primera vez, Sequeira no leyó su manuscrito porque se puso a secar sus zapatos en el fogón de la cocina. Yo dormí sobre un cajón de vara a la lluvia que por entre las... Yo dormí sobre un cajón de cara a la lluvia que por entre las varas entraba a chorros. Sus moradores se mostraron hostiles, especialmente un viejo que tenía dolor de muela. Una toalla sucia le envolvía la cabeza y la mandíbula. Sequeira, para evitar que diera información al enemigo, se lo llevó a la mañana siguiente con nosotros sobre pretexto de servirnos de guía. Cuanto más lejos estaba de su casa el viejo, más le atormentaba el dolor de muela. Y al mismo tiempo proclamaba con más y más aparente entusiasmo de su simpatía por la causa de Sandino, de cuando en vez nos rogaba que le dejáramos regresar a su casa. Yendo en dirección a Jinotega, donde 100 marinos estaban acuartelados, cruzamos por entre tierras desmontadas de haciendas y potreros con muchas reses y caballos y marrones. Llegamos hasta 5 millas de la plaza de Jinotega. 5 millas, ya estamos hablando como unos 12 kilómetros de Jinotega. Nuestra reducida tropa avanzaba con cierto recelito, buscando aviones en el cielo. Los compañeros escogían las casas y haciendas de Cachureco para confiscarles albardas y caballos. A poco ya la mitad de la tropa iba montada, y algunos hasta se hicieron de buenos pellones de piel de chivo. Guadalupe Rivera y yo cabalgábamos a la cabeza del grupo. Él se quitó su insignia rojinegra para convertirse en un fiquero común y corriente que volvía de su propiedad en la montaña. Saludó en el camino a muchos amigos. Algunos se juntaron y uno de ellos trató de averiguar qué andaba haciendo yo allí. ¿Y usted es periodista? Entonces tal vez quiera ver a Sandino. Dicen que anda por estos lados. Yo me mordí la lengua. Llegamos por fin a casa de un primo de Rivera, quien dispuso se preparara algo de comer a la tropa que no tardaría en llegar. Ataron los caballos en el patio para no llamar la atención de nadie. Después de unas horas de descanso salimos deprisa, pues la noticia de nuestra presencia estaba ya probablemente en conocimiento de los marinos de Jinotega. Y luego, otra vez, por entre lomas y potreros, después de zigzaguear por las hermosas cumbres de Yucapuca, bajamos para dar con una casa acribillada a balazo. Aquí fue donde a principios de la resistencia tuvo Sandino su cuartel general durante varias semanas. Y ahí está la foto. Toda la familia, desde el abuelo al nieto, se contaban a montón, eran ciegos admiradores de Sandino. Una familia que aloja a Sandino en su casa y que la convierte en general. Esa familia, esa foto de Carlton Bills. Miren el montón de cipotas, son los nietos. Allá está el señor de sombrero, parecido al de Sandino, de ser el dueño de la casa. Al saber que mira cómo es Carlton Bills de fino, que va tirando su venenito, ¿no? Ciegos admiradores. Pero bueno. Al saber que Sandino había entrado a San Rafael del Norte, mandamos allá un correo a toda prisa. A las 8 de la noche llegó al galope a la hacienda un enviado del general Sandino. Era el coronel José Santos Rivera, con un mensaje enrollado en una batería de su linterna eléctrica. En 2 horas estaríamos en San Rafael. En un instante estuvieron listos los caballos y Colindres, Sequeira, Rivera y yo emprendimos viaje. San Rafael del Norte es un pueblo de casas
de adobe y en tejadas del departamento de Jinotega, sobre el costado de la serranía de Yalí. Está situado en un estrecho paso de la montaña por el cual baja un burbujeante caño de agua. Al otro lado del caño, allende la elevada cresta del Yucapuca, y en un ameno y populoso valle yace la ciudad de Jinotega, capital del departamento. Por el sudoeste, hacia los departamentos de Estelí y de León, se alarga la serranía. Toda esta región es ideal para una guerra de guerrillas. Doblamos un recodo del camino. El ojo rojo de un horno nos miraba desde el bisel de un cerro. Y de repente dimos con el primer retén de San Rafael del Norte. Oigan esto. ¿Quién vive?, gritaron desde el retén. ¡Viva Nicaragua!, responden los generales que van con Bills. ¡Santo y seña!, le dicen en el retén. No venda nunca la patria. Y después le dice, entonces responde, la respuesta es correcta, entonces le dicen los del retén, un chaval era. Avance uno por uno y dése a conocer. Un guerrillero jovencito en uniforme verde oscuro y anteojos ahumados se encargó de mí, haciéndome pasar. ¿Usted es el americano? Pase adelante, señor. Íbamos entrando por la calle real del pueblo. Cuadra a cuadra nos daban el alto en forma tan perentoria que sonaba imperiosa en medio de la noche. Y los rifles eran trancas que acatábamos el último requerimiento. Péguese a la pared, avancen uno por uno. En el retén donde estaba el grueso, los centinelas, una compañía entera se puso de pie en atención. Al pasar nosotros, decían guardia de honor, subían sus rifles del suelo al hombro. Después de parar varias veces, llegamos y oímos alaridos de clarines, hiriendo las tinieblas de la noche. La disciplina de las tropas de Sandino era excelente. De esta y otras demostraciones de ese género hice mención más tarde al general Phelan, el jefe de los marinos yanquis en Nicaragua. Y le dice irse a Phelan. Tal vez lo hicieron así para impresionarme. Y le dice Phelan, oigan esto, no se equivoque. La disciplina no se enseña solo para dar a creer, para impresionar. Cuesta mucho enseñársela a las tropas, aún teniendo toda clase de facilidad. Fíjate bien, campesinos desarrapados. Solo tienen 8 meses en la lucha. Y miren qué clase de disciplina que hasta guardia de honor le hicieron a Carlton Bills. Ese es el ejército de Sandino. El coronel Francisco Estrada, del Estado Mayor de Sandino, nos dijo que el general, por estar enfermo con un resfrío al pecho, no podía recibirnos sino hasta por la mañana. Nos llevaron a pasar la noche a casa del coronel José Santos Rivera. En la salita sencilla, ante un retrato de Alfonso XIII, el rey de España, con un fonógrafo en un ángulo y una hilera de sillas caseras, los familiares del coronel nos invitaron a sentarnos en el círculo de los hombres más allegados a Sandino. Quedé junto al general Manuel María Girón Ruano, militar guatemalteco. Ahí tenemos una foto de él. Es triste esa foto. Porque este hombre que fue coronel en el ejército de Guatemala se vino a pelear con Sandino. Déjala ahí un momentito. Se vino a pelear con Sandino. En los primeros combates Sandino lo ascendió a general. Y un año después de este reportaje, en 1929, los marinos lo echan preso en Ocotal y lo fusilan. Tal vez le hacen un acercamiento a eso para que puedan ver las cadenas. Miren, tienen unas cadenas atadas a la cintura que le bajan hasta la bota. Y miren la edad que es de ese hombre. O sea, ¿qué tendría? Por lo menos 50, 55 años. Lo fusilaron al general guatemalteco Manuel María Girón Ruana. Y después dijeron, el propio gobierno de Guatemala le lavó las manos, más bien le lavó la cara a los yanquis, diciendo que no había sido los yanquis, habían sido las autoridades nicaragüenses los que lo habían fusilado. Malditos, todos cómplices. Bueno, andaba por los 50 años el general Girón Ruano, tenía rostro expresivo, vivaz, ojos grises. Junto a Sequeira se sentó el general Montoya, hondureño, que llevaba un pañolón ceñido al cuello y titiritaba de fríos palúdicos, porque el paludismo era la plaga en toda esa zona por los mosquitos. Pues. ¿Cuándo iban a tener
los medicamentos para el paludismo. Y mucha gente se moría de paludismo. Después de los cumplidos, de los saludos, nos invitaron a sentarnos a comer. Por sugerencia del coronel Rivera, enviamos recado al general Sandino poniéndonos a sus órdenes y diciéndole que sabíamos de las exigencias militares, que si a él le parecía mejor recibirnos esa misma noche iríamos enseguida, pues no estábamos demasiado castigados. Pero la verdad era que yo, con 2 semanas de viaje forzado, sufriendo toda clase de intemperie a toda hora del día y de la noche, comiendo muy mal y sin dormir cómodamente, me sentía acabado. Y por suerte, el general volvió a mandarnos a decir que por favor lo excusáramos por estar enfermo, pero que podía vernos a las 4 de la mañana del día siguiente. De vuelta en la salita, nos entretuvo un guitarrista que era los ayudantes personales de Sandino, debió haber sido Cabrerita, ¿no? Cantándonos muchos corridos patrióticos, todos dirigidos contra los viles invasores, los malditos piratas. Oigan esta estrofa. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué no aniquilas el fuego del mal? ¿Por qué abandonas las rojas banderas? ¿Por qué a los piratas no puedes destruir? A eso de medianoche, los oficiales se fueron a acostar, tras lo cual el coronel Rivera y su bellísima esposa me trajeron el álbum de retratos de familia que admiramos justamente. El coronel era padre de 4 niños, el menor de los cuales un chiquitín que apenas empezaba a caminar y apenas sí podía hablar, gritaba como un gallito, kikiriki, ¡viva Sandino!, el chavalito. Entre las fotografías había una de la ciudad de Jinotega bombardeada por aviones norteamericanos, escenas macabras, una calle entera en ruinas y pringada de cadáveres destrozados, las paredes del hospital derrumbadas sobre cuerpos de los que habían sido pacientes, el edificio de un banco y su caja fuerte al raso. No fue hace poco que nosotros llamamos uno a los alemanes por acabar despiadadamente con la población civil. Esto ocurrió en 1926. Los conservadores, esos malditos, contrataron a los 2 únicos aviadores que habían en Nicaragua, que eran yanquis, y en avionetas las adaptaron y los mandaron a bombardear Chinandega. Esto que acaba de relatar en un párrafo Carlton a eso se refiere. Chinandega quedó destruida. Recuerdo que aquí leímos un testimonio que nos mandó un compañero sobre este bombardeo. Cerca de las 2 de la mañana nos metimos en la cama. El 3 de febrero de 1928, Sandino recibe a Carlton Bills. Esa es la tercera parte. Ahora les voy a presentar otro testimonio de otro héroe, una heroína, 737. Estos nos lo cuentan, repito, Juan Vega y Miriam Chávez. Te aseguro que vos no has escuchado de María de los Ángeles Larga Espada. Fue asesinada el 23 de junio de 1979. Y van ustedes a escuchar qué le hicieron a María de los Ángeles Larga Espada. Juan Vega y Miriam Chávez. Yo quisiera que me permitiera un Sí, momentito, porque sí. quiero hacer referencia a una niña héroe Sí. que se llama María de los Ángeles Larga Espada. Esta niña estuvo con nosotros cuando nosotros estuvimos un tiempo en la ciudad de Solotlán, ¿verdad? En donde estuvimos haciendo la defensa circular de Santa Rosa. ¿Verdad? En Santa Rosa estaba lo grueso de los combatientes y nosotros nos posesionamos de este lugar y ahí estuvimos. Entonces esa niña nos servía de correo, tenía 15 años. Entonces María de los Ángeles, cuando ya pasamos, había progreso, se le manda a hacer una misión, ¿verdad? De correo para ver cómo estaba la situación de la guardia. La cosa que en la ciudad de Solotlán, ahí había mucha gente que tenía familiares guardias, pues. Y entonces, en una de esas noches que nosotros nos quedábamos cuidando, nos durmieron a los postas, los que teníamos les dieron café y los durmieron. Como nosotros hacíamos rondín, los logramos ver, pues, ¿verdad?
esa fue una muestra de que estábamos en un lugar peligroso, pues, ¿verdad? Que había gente que estaba con nosotros, pero había gente que no, pues. Claro. Y entonces, cuando la niña va pues a hacer su trabajo de correo, la miran y la denuncian. Y entonces la guardia la asesina, pero de manera macabra, pues, que no se puede ni decir, pues. Entonces, esa niña tenía aproximadamente unos 15 años. Después del triunfo, pues, se le puso el nombre a la escuela, porque ahí estudió ella, en la escuela de la Miguel Gutiérrez, que ahora se llama Gabriela Mistral, ¿verdad? Pero cuando llegó el gobierno de la Violeta, con aquel nefasto ministro de Educación, Humberto Belli, le quitaron el nombre de María de los Ángeles. Y ahora se llama pues Gabriela Mistral, que es una compañera que era... Ahora, ¿y ella dónde está sepultada? ¿Se recuperó su cuerpo? Sí, primero la mamá, que todavía vive, su hermana todavía vive, gemela, se llama Flor Larga Espada, la agarraron y la enterraron en el jardín de su casa, pero después la sacaron y yo creo que pues le dieron su cristiana sepultura a ella, sí. Pero una niña que fue terrible, muy valiente a esa edad. Sí. Ultrajada. Ay, es que terrible. decir, ya. Cercenaron sus cenitos, se los quitaron, la violaron, le metieron. Sí. Bueno, ¿qué no le hicieron? Sí, fue Pobrecita. terrible, sí, Ya. sí. ¿Y cómo se llama la mamá? Doña Socorro. Doña Socorro. Sí, Socorro, sí. Ya debe estar bien mayor. Ya está mayor, sí, ella sí está mayor, sí. Ya. María de los Ángeles Larga Espada, 15 años, asesinada el 23 de junio de 1979. El desafío para la UE de la Vía Miguel Gutiérrez para que recuperen el nombre para esa escuela. Gabriela Mistral se le puede poner a otra, pero en la escuela que ella estudió debería así llamarse. Se lo quitó ese nombre el maldito de Humberto Belli, somocista, desgraciado. Después volveremos con otro testimonio de Miriam y de Juan Vega. Son las 7:41, vamos a seguir con el relato. El relato de Carlton Beals. Ahora vamos con Sandino. De las mejores descripciones, quizás la mejor de Sandino es la de Carlton Beals. A una hora ingrata, las estridencias de un clarín que daba el toque de Diana penetraron en mi dormitorio. Me levanté dando traspiés en busca de fósforo y de mis zapatos. Había descansado 2 horas. Temblaba y tenía los ojos enrojecidos. Antes de media hora, el general Sandino me recibía en su oficina situada en la parte trasera del cuartel. A la luz de una lámpara, su esposa, Blanca, nos sirvió café y pan. Ella era entonces la telegrafista del lugar de San Rafael del Norte. Cubría la mesa de comer a un mantelito a cuadros rojos. A medida que hablábamos, la luz de la lámpara iba palideciendo hasta que el alba la destiñó de todo. Sandino aquí comete un error. Él nació el 19 de mayo de 1893, como ya sabemos, 18 de mayo de 1895, en el pueblo de Niquinomo. Es bajo, de unos 5 pies de estatura, tal vez no mida más de 5 pies. En aquella mañana de nuestra entrevista vestía traje nuevo de color caqui casi negro y botas altas de montar brillantemente lustradas. Llevaba anudado al cuello un pañuelo de seda rojinegro. Su sombrero Stetson de ala ancha y encarrujadas echado un poco hacia la frente. Ocasionalmente, mientras conservábamos, se echaba el sombrero para atrás y daba tironcitos a la silla hacia adelante. Este gesto dejaba ver su pelo negro y lacio y una frente despejada. Su cara forma una línea recta desde las sienes hasta la recia base posterior de la mandíbula. Su mandíbula forma un ángulo agudo con el resto de su cara. Sus cejas se curvan con regularidad sobre unos ojos líquidos en los que no se ven pupilas de tan negros. Ojos de intensa y expresiva vivacidad y de refracción a la luz. Imagínate vos, se verán como un espejo.
Sus ojos tienen una extraña movilidad. Sandino no tiene ningún vicio, y sí, un claro sentido de la justicia y ojos siempre atentos al bienestar del más humilde soldado. Uno de sus dichos más comunes es: tantas batallas nos han hecho duro el corazón, pero han fortalecido nuestro espíritu. Es uno de sus dichos favoritos. Yo no estoy seguro de la primera autenticidad de la primera parte de la que le han hecho duro el corazón, pues en todo soldado raso y oficial de Sandino que conocí advertí una lumbre de cariño encendida por Sandino y de ciega lealtad a su persona. Sandino les ha contagiado con su odio acérrimo a los invasores. Y les decía Sandino a sus soldados: la muerte es solo un momentito de dolor, no hay que pensar mucho en ella. La muerte se lleva primero al que más le teme, decía Sandino. Hay algo de religioso en la ideología de este hombre. Muy a menudo Dios figura en su frase. Dios es el que dispone nuestra vida, o bien ganaremos Dios mediante, o bien Dios y la montaña son aliados nuestros. Sus soldados repiten muy a menudo todos estos dichos. Sus dichos sentenciosos y sensatos corren de boca en boca entre todos los hombres de su pequeño ejército. Son ideas asombrosas para gente de mentalidad sencilla. Su más característico ademán de Sandino es sacudir el dedo índice con un rápido movimiento de todo el brazo. Mientras habla, se inclina hacia adelante y una o dos veces se puso de pie, como para darle fuerza a su argumento con todo el cuerpo. Su dicción es admirablemente fluida, precisa, de modulación pareja y su pronunciación purísima. Es raro que su voz cambie de tono, pero ni siquiera cuando recalca una idea. Ni una sola vez en las 4 horas y media que duró nuestra conversación, casi incesante y sin que la estimulara, titubeó en su forma de expresión ni denotó dudas respecto de los temas sobre los que habló. Vierte sus ideas exacta y epigrámicamente ordenada. No eludió comentar ninguno de los graves problemas que afligían a Nicaragua, y ni siquiera tuve que insinuárselo. Pero en cuestiones militares, aquí es donde te digo que Cartonville le cree todo, menos esto, dice. En cuestiones militares sí que era sumamente exagerado y jactancioso. Fachento, pues. Abultaba su triunfo, dice Bills. ¿Dónde están todos esos aviones de que tanto he oído hablar?, le pregunté. A las 10 volarán sobre San Rafael, respondió Sandino. Y a las 10, tal como dijo Sandino, 2 bombarderos zumbaron sobre el pueblito, volando en círculos cada vez más bajos. Los hombres de Sandino permanecieron en las puertas de las casas, rifles en mano. No tirar si no bombardean era la orden de Sandino. La última pasada la hicieron casi a ras de los tejados y se fueron. En nuestra entrevista, Sandino habló de algunas batallas libradas cerca del Chipote. Sostuvo que habían muerto allí alrededor de 400 marinos. Esto, desde luego, dice Carton Bills, es una exageración. El general Felan, el gringo jefe de los marinos, insistía en que solo habían muerto 17. Pero yo estoy convencido, después de hablar con muchos oficiales de marina, de que las bajas de los marinos están entre 40 y 60. O sea, no le crea a Sandino ni le crea a Fernán. Ajá, dale pues. Después de referir en qué forma habían sido bajados algunos aeroplanos, Sandino me presentó sus demandas en la lucha presente. Primero, evacuación del territorio de Nicaragua por los marinos. Segundo, nombramiento de un presidente civil que sea imparcial para los partidos y que sea escogido por los representantes de todos los partidos. Tercero, elecciones vigiladas por Latinoamérica. El día en que se cumplan estas condiciones, cesaré inmediatamente en las hostilidades y desbandaré mi fuerza. Por lo demás, estoy resuelto a no aceptar ningún puesto en el gobierno, ya sea o no de elección popular. Tampoco aceptaré pensiones o sueldos, lo juro.
No aceptaré regalos de nadie, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca. Se levantó Sandino y anduvo paseando por la sala, mientras repetía estas palabras con vehemencia. Nunca, nunca aceptaré un puesto público. Sé ganarme la vida, modestamente, para mí y para mi mujer. Mi oficio es mecánico, y si es necesario, volveré a él. No volveré a tomar las armas contra los liberales, ni contra los conservadores, ni tampoco en luchas civiles. Solo en caso de invasión por el extranjero. Hemos tenido que pelear porque los demás líderes nos traicionaron, se vendieron al enemigo y doblaron el cuello por cobardía. Estamos peleando en nuestra propia patria por nuestros derechos, que son inalienables. ¿Qué derechos tienen las tropas extranjeras de llamarnos bandidos y de decir que nosotros somos los agresores? Estamos en nuestra casa. No nos resolveremos a vivir cobardemente en paz mientras haya un gobierno puesto por las naciones extranjeras. ¿Se llama esto patriotismo o no? Cuando el invasor sea vencido, como tiene que serlo, mis hombres se contentarán con sus pedazos de tierra, con sus herramientas, con sus mulas y con sus familias. Y dice ahora Carlton Beals, su expresión es fluida, precisa, modulada, su voz es clara. Durante las 4 horas y media que estuvimos conversando, no lo vi una sola vez titubear en busca de una palabra. No había lado del problema nicaragüense que eludiera tratar. En cuestiones militares lo encontré seguro. Sin embargo, es excesivamente astuto, conoce bien el país y considero difícil sacarlo de allí. Con guardar a su espalda la parte montañosa del norte y del este, no puede ser cortado por 2.500 marinos ni por 5.000. En cambio, se haya capacitado para moverse libremente hacia adelante y hacia atrás, a lo largo del área que se unen en estas montañas, desde Muy hasta la frontera con Honduras. Es decir, más de la mitad del camino a través de Nicaragua, con suficientes elementos de vida por ser un lugar muy cultivado. Los soldados de Sandino, acostumbrados a toda clase de fatigas y a comer lo que encuentran, tendrán muchas ventajas durante la futura estación de las aguas. Las tropas americanas, teniendo que operar bajo un clima desfavorable a su temperamento, quedarán completamente aisladas de Managua, León y las ciudades de la costa, pues los caminos se cubren entonces con 2 pies de lodo y se vuelven intransitables. No pueden pasar ni las carretas de bueyes. La ruta de movilización de los marinos, o sea, el largo arco que parte de Matagalpa y rodea Estelí y Ocotal, se volverá más difícil que ahora, en tanto que Sandino gozará de la estación seca de la montaña, conocidas por él y sus hombres pulgada a pulgada. Como él me dijo, esperé en el Chipote. Los marinos se concentraron, pidieron elementos, formaron grandes planes para derrotarme y rodearon mi posición. Ahí están todavía. Ahora yo estoy cerca de Jinotega, a medio camino del centro del país. Iré más lejos. Cuando ellos se han movido para acá y traído más tropas, yo ya estaré en el norte, o quién sabe a dónde. Indudablemente, los marinos se han puesto en ridículo con toda su maquinaria de guerra, su ciencia, sus aeroplanos, mientras Sandino marcha a las regiones populosas del centro, atraviesa 2 departamentos, penetra las fincas de café y se hace de nuevos elementos. El sistema de espionaje de Sandino es excelente. Cuando nos acercamos a Jinotega, el coronel Colindres, luego general, ordenó a 2 soldados que se quitaran sus divisas rojas y negras y sus polainas, las envolvieran y se dirigieran a la ciudad de Jinotega para saber lo que estaban haciendo los marinos. No había nada que pudiera identificarlos como soldados de Sandino. En cambio, cualquier hombre extraño tiene que justificar su presencia en el campamento de Sandino. La táctica actual de los americanos para sofocar a Sandino será ineficaz. Las tropas conocen las costumbres de los aeroplanos, viajan temprano en la mañana y muy tarde o por la noche, o bien a través de la selva, en donde son invisibles desde arriba. Tanto el general Emiliano Chamorro como el presidente Adolfo Díaz, a quienes entrevisté hoy, dice
Bills, son pesimistas respecto a la captura de Sandino y dicen que solo puede ser vencido por tropas del país que operan en la montaña sobre el mismo terreno que Sandino, sin los enormes impedimentos y equipos del ejército americano. Hasta hoy, Estados Unidos ha armado 600 hombres nativos, la famosa contabularia que precedió a la Guardia Nacional. Esta fuerza se emplea para guarniciones y está desparramada en pequeños destacamentos por toda la República. Pero Estados Unidos, que favorecen ahora al candidato liberal Moncada, temen armar a la gente del país, que quedará controlada por el Partido Conservador. La alternativa, según me dijo el presidente Díaz, consiste en mandar 3 o 4 veces más marinos de lo que hay actualmente. Mira qué maldito. Quería más marinos, el desgraciado ese. Vos sabés que Adolfo Díaz nació en Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro costal. Así, la manera apropiada de combatir a Sandino consistiría en organizar pequeñas columnas volantes capaces de exponerse a todo, pues Sandino es muy listo y sabe tenderles emboscada. Esto quiere decir que Sandino se sostendrá hasta que venga la estación de la lluvia, haciendo imposible las elecciones y echando a perder todo el programa americano de Nicaragua. En Nicaragua. Ahora vamos va diciendo Sandino. Hemos aprendido muchas cosas del invasor. Al principio acostumbrábamos a acampar en los sitios abiertos, pero vimos que nuestro enemigo ocupaba las casas de los ciudadanos nicaragüenses y arrojaban a sus dueños a la calle. Nosotros dispusimos a hacer lo mismo, nada más que para ello teníamos el cuidado de seleccionar las casas de los enemigos de la causa. Sin embargo, no hay necesidad de eso, porque el pueblo nos ofrece alojamiento, sabiendo que estamos luchando por la independencia de Nicaragua. Sí, todo se lo debemos al enemigo. Si no nos hubiera atacado, nuestra conducción sería miserable, pero hemos tomado de ellos todo lo que tenemos. Si no hubiéramos sido atacados, no tendríamos ropa ni munición, y habríamos perecido, pero porque no sabemos vivir como bandidos. No hemos quitado nada a los campesinos. En el Chipote, los campesinos nos llevaban hasta nuestras trincheras ganado y alimento para nuestros hombres. No nos ha faltado nada. ¿Cree usted que si fuéramos unos bandoleros podríamos haber resistido medio año en un puesto fortificado como el Chipote en contra del poder inmenso de Estados Unidos? En ese caso nadie nos protegería. El enemigo dice, debe acabar pronto, no tiene municiones, ni armas, ni alimentos. Pero el enemigo olvida que el pueblo de Nicaragua nos mantiene. Olvida que las municiones y las armas no las da el enemigo. Al decir eso, Sandino mandó que me trajeran diferentes clases de armas con la marca reglamentaria del ejército americano. Rifle Browning, Lewis, Thompson, ametralladora. Y dice Sandino, ¿cree usted que un bandido pueda viajar con 30 ametralladores de equipaje como no sea en Chicago? En la batalla de Ocutal sostuvimos 15 horas de combate. En la batalla de las Cruces disparamos 20,000 cartuchos. No está del todo mal para un bandido. La primera orden de Sandino a su llegada a San Rafael fue que cualquier soldado que tocara algo que no le perteneciera sería pasado por la arma. En mis conversaciones con los tenderos, con los comerciantes de la ciudad, llegué a la convicción de que las tropas de Sandino están perfectamente bien disciplinadas y tienen todo lo que necesitan. Sandino mismo me dijo, un tal coronel Porfirio Sánchez llegó antes que yo a Yalí y levantó contribuciones entre los habitantes de la ciudad. Le di de baja en el ejército de defensa de la soberanía nacional y si lo vuelvo a encontrar en mi camino lo fusilo. El dinero que quitó ya ha sido restituido. Vea usted este recibo por 2,000 pesos, firmado por Elvira Rodríguez y que yo pagué. Mi actitud es muy clara. Cualquiera puede seguirme los pasos uno por uno. Nunca sabrán que Sandino ha tomado nunca lo que no le pertenece por derecho propio, que ha faltado a su promesa, que ha marchado de alguna parte debiendo algo. Mis padres eran dueños de tierra. Cuando aún era niño manejé de 15 a 20,000 dólares y nunca toqué un solo centavo que no fuera mío. He trabajado honestamente para vivir en muchos lugares,
en Bluefields, en Honduras, en Guatemala, en México, en las minas de San Albino y en algunas ocasiones en puestos de responsabilidad. Dice Carlton Beals, me mostró el libro de los gastos del ejército. La primera orden dada por Sandino al entrar en San Rafael del Norte fue de tirar al primer soldado que tocase cualquier cosa que no le perteneciera. En mis conversaciones con los comerciantes del pueblo supe que las tropas de Sandino se portaban con toda corrección y que en las tiendas pagaban en efectivo todo lo que compraban. En ninguno de los lugares controlados por Sandino se venden bebidas alcohólicas. El infractor paga con su vida. Y si es mujer, le queman la casa. Mientras hablábamos, Sandino notó de repente a un soldado que en harapos estaba junto a la puerta. Era un veterano curtido en los breñales. ¿Ese es uno de sus muchachos, coronel?, le preguntó a su ayudante. Sí, señor. Sandino se sacó del bolsillo un billete de 5 córdobas, que en esa época eso era un montonón de reales, ¿verdad? Y además estaba a la par del dólar de entonces. Vaya, le dice Sandino a su ayudante, el coronel, y cómprele camisa y pantalones. El coronel vaciló. Es que hay 5 más que están como él, le dice. Sandino sacó 10 pesos más. Eso es todo lo que tengo, le dice. Dígale a los tenderos que somos pobres y debemos estirar el dinero todo lo que se pueda. Si no alcanza con eso, dígale que pasen la cuenta por el resto a Mr. Coolidge, el presidente de Estados Unidos. Sandino me enseñó el libro mayor de gastos del ejército. Todo ingreso y egreso está apuntado minuciosamente aquí. Todo lo que gastamos figura aquí. Todo lo que tenía por el momento para que comprara ropa para 5 de sus soldados, que les cortara a usted desde el remango y que llegaran casi desnudos. Le he sugerido que diga al tendero que estamos muy pobres y que nos dé la mayor cantidad de artículos por ese dinero. Pues de lo contrario tendré que mandar la cuenta al presidente Coolidge, quien ha ordenado la invasión de nuestro territorio. Vamos a hacer la tercera pausa. Después volvemos con la parte final, pero antes quiero presentarles este testimonio de Miriam Chávez, es de ella, que lo ofreció aquí en la primerísima, en el programa de Tirsa Sainz, el viernes pasado. Este es un testimonio que estremece. Su nombre no lo sabemos, pero escuchen las circunstancias en que muere. Miriam le dan la orden de que, a Juan Vega le dan la orden que va para algún lugar, no saben para dónde, pero que se van. Entonces Miriam dice, no, espérate, yo me voy con vos. Yo no me quedo aquí. Ahora escuchen lo que pasó. Usted se va al repliegue, doña Miriam. Sí. ¿De dónde sale? Yo salgo de ahí de Vía Progreso, pero salgo cuando él me dice a mí ¿El de quién? que Juan, que recibe una orden que van a caminar, se van a ir de ahí. Pero no sabían que iban para Masaya. No. Pero vos me dices, no puedes ir solo nosotros porque esto es compartimentado. No, le digo yo. Yo no me quedo aquí, le digo yo. Yo me voy, agarro una cartera, le meto medicamentos, me echo 2 pares de zapatos a Tuto y nos vamos. Y yo llego a la clínica Don Bosco. Uh-huh. Cuando yo estoy en la clínica, voy llegando a la clínica Don Bosco, ¿cuál es mi susto? Que miro tendida, pero toda la calle de heridos, en camilla. ¿Cómo cuántos? Ay, te podría decir como más de unos 100 más. Sí. Yo creo que me quedo corta todavía. Entonces ahí nos ponen a que vamos a cargar. Ya ¿A me los pusieron heridos? los heridos, sí, que estaban en camilla. Ya me pusieron a mí, a 4 compañeros, 2 adelante íbamos y 2 atrás. Y comenzamos a caminar. Pero la gente no nos dejaba A ver, pasar. ¿Quiénes cargaron a los heridos? Los combatientes. Los combatientes. Los combatientes, sí. Nosotros. Llevaban al herido, llevaban sus fusiles, llevaban sus cosas. Sí, y los que no llevaban, yo no llevaba fusil, lo que llevaba era mi cartera, el medicamento y mis cosas que iba. Los otros muchachos sí llevaban. Había una vanguardia, una que iba en medio y la retaguardia que nos iba cuidando a los que, porque no todos llevábamos armas.
Pero la gente, al verse que nosotros nos íbamos, ellos tenían miedo de la guardia y querían irse. Te echaste heridos a Tuto. Sí. ¿Cuánto? Uno. Sí. Ujú. Comenzamos y llegué al reparto chic, la parte más triste que me tocó vivir. ¿Por qué? Porque la guardia venía detrás de nosotros y nosotros habíamos descansado un ratito, habíamos puesto a los heridos porque no aguantábamos a descansar, cuando en eso la orden de que carguemos los heridos porque la guardia viene. Entonces, bueno, pues, vamos, muchachos. Entonces dice el compañero que íbamos cargando que iba mutilado de sus piernas. No sé quién es, una criaturita, chavalo, una criatura. Entonces le digo, cuando vamos a cargar, dice, no, compa, avancen, déjenme aquí. No, le digo yo, y le decimos, ¿cómo te vamos a dejar? No, si cada quien lleva sus heridos. No, avancen ustedes, déjenme aquí. Cuando en eso él llevaba una almohadita que era como camisa que se había puesto en la cabeza. Entonces yo lo veo que se hace la mano para atrás, se saca una pistola y se pega un balazo. Eso nos salpicó a todos. Ahí la convicción de uno te dio más coraje, porque dice uno, si él dio su vida para que nosotros no nos maten y avancemos, tenemos que seguir. Eso fue triste, ¿no? Pero él era amputado de las piernas. Sí, baleado, baleado. Él iba, no se supieron podía. quién era. No, nunca, no. Pero a mí eso, ¿Y qué pasó quedó con su cuerpo? Él quedó ahí. Ahí quedó. La gente que quedó ahí dijo que ellos lo iban a enterrar. Nosotros avanzamos, pero esa imagen caminó y ha caminado en mi vida, toda mi vida. Miriam Chávez. O sea, ese chavalo cuyo nombre quedó en el anonimato para siempre, pues. Con sus piernas amputadas por los balazos, prefiere matarse para que los compañeros que lo van cargando se salven de la guardia. Por esa sangre, hermano, hay que seguir, como dice Miriam, aquí nadie se puede rajar. Continúo con el relato, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos con la parte final. Todo aquel que ingresa al Ejército de Defensa de la Soberanía de Nicaragua está obligado a firmar una especie de compromiso o pauta redactada por el propio Sandino en el Chipote en septiembre de 1927 y que contiene, entre otras condiciones, la siguiente: defender la soberanía de Nicaragua y obedecer su código militar. 2, negarse a obedecer las órdenes de Adolfo Díaz y de los extranjeros, procurando siempre actuar con nobleza. 3, defender no solo a los liberales, sino a todos los nicaragüenses traicionados por el actual gobierno. Defender a todos. Obedecer sin discusión la orden del Supremo Jefe del Ejército. Respetar los derechos de todos los ciudadanos. No celebrar pactos secretos con el enemigo. Mantener la disciplina. No esperar sueldo. Únicamente el equipo necesario, como ropa, municiones y alimentos. En cambio de todo esto, el jefe supremo del ejército jura no contraer compromisos políticos con nadie ni con ningún grupo político. Después de leerme esto, Sandino dijo: como usted ve, estamos trabajando para todos los nicaragüenses, conservadores y liberales. El coronel X, por ejemplo, es conservador, pero está convencido de la razón de nuestra causa. Nosotros no queremos más que arrojar al invasor extranjero. Pero no siendo usted lo suficientemente fuerte, le dice Carton Bill. Resulta peor, le dice, porque su posición hace que aumente el número de marinos y que se intensifique la intervención. Entonces le dice Sandino: nosotros no protestamos contra la magnitud de la invasión, sino sencillamente contra la invasión. Chiquita, pequeña, mediana o grande, contra la invasión. Los Estados Unidos se han metido en los asuntos de Nicaragua durante muchos años. No podemos atenernos a su promesa de que algún día saldrán de aquí. Cada día es más pronunciada la intervención.
Estados Unidos prometió a Filipinas darle su independencia, pero las tropas americanas siguen en Filipinas y este sigue siendo un pueblo avasallado. Dice usted que los gobiernos de Honduras y El Salvador me son hostiles. Peor para ellos. Mañana se arrepentirán de su actitud. Toda Centroamérica está obligada moralmente a ayudarnos en esta lucha. Mañana cada país de estos tendrá que sostener la misma lucha. Centroamérica debería unirse contra el invasor en lugar de aliarse al extranjero de otros países de la América Central. Cartonville le pregunta, ¿es cierto, como se ha dicho, que la mayor parte de su ejército está formado por aventureros de México y de otros países de América Central? No, le dice Sandino. Tengo oficiales de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y aún 2 o 3 de México, que llegaron atraídos por la justicia de mi causa, pero están en minoría. La médula de mi ejército es nicaragüense y los oficiales que más tiempo han permanecido a mi lado son nicaragüenses. He recibido muchos oficiales de afuera, pero en la mayoría de los casos los he despedido. Nuestro ejército es fiel y experimentado. Se compone de trabajadores y campesinos que aman a su país. Los intelectuales nos han traicionado y a causa de ello hemos tenido que empuñar las armas. Todo lo que hemos hecho se debe a nuestro propio esfuerzo. Le pregunta Cartonville, ¿y qué hay sobre eso de que 2 marinos capturados le enseñaron a usted a hacer bombas? Mentira de los marinos, para disimular su derrota. Es satisfactorio para el orgullo de Estados Unidos pensar que lo que sabemos nos ha sido enseñado por los marinos. Mire, haga el favor de llamar, le dice a su ayudante, a nuestro fabricante de bombas. Entonces llega el chaval. Poco rato después apareció un hombre joven quien me explicó que las bombas se hacían envolviendo fuertemente una cantidad de dinamita con cuero crudo y poniendo adentro piedras, clavos, pedazos de acero, vidrios, etc. Se me trajo para que lo viera una cosa pesada envuelta en la piel de un animal. Estaba atada con correos de cuero. Más que una bomba parecía un osito de esos con los que juegan los niños, los teddy bear. Pero se me dijo que sabiéndolo arrojar podía destrozar gran parte de una compañía. El fabricante de bombas me explicó también la técnica de los cohetes de dinamita usados para bajar aeroplanos. Sandino me proporcionó una lista de las batallas libradas en los alrededores del Chipote durante los 6 meses anteriores. Recuerden que esta entrevista es en febrero de 1928. Sus conclusiones, dice Cartonville, eran exageradas, como son las de los marinos y posiblemente más las de los marinos. Fíjate bien, le cree todo lo anterior, todo lo que dice, menos el resultado de las batallas. No tiene sentido esto, pero bueno, las batallas que le resume Sandino: el Chipote, 20 norteamericanos muertos; Ocotal, 80 norteamericanos muertos; San Fernando, derrota de los sandinistas; Santa Clara, derrota de los sandinistas; Murra, 18 norteamericanos muertos, un soldado de ellos se suicidó, 2 heridos; se capturó una ametralladora Thompson y 11 rifles; Telpaneca, se capturaron muchas armas y muchas municiones; Las Cruces, 5 combates, de 250 a 300 americanos muertos; se capturó una bandera de Estados Unidos en uno de los encuentros; el abanderado rehusó entregarla y hubo que cortarle las manos con un machete. Era un valiente y merece elogio. San Pedro de Suzucayán, 15 americanos muertos, se capturaron 4 rifles automáticos; Zapotillal, fue bajado un aeroplano; La Conchita, de 60 a 80 marinos muertos; San Pedro de Bule, no hay datos; Plan Grande, no hay datos; Buenavista, derrota de los sandinistas; Las Delicias, derrota de los sandinistas; Amucayán, sin datos; Barillal, sin datos; Santa Rosa, 36 americanos muertos; El Manteado, sin datos. Pregunté a Sandino sus razones para dejar el Chipote. Y dice Sandino: salimos del Chipote sin disparar un tiro, sin perder un solo soldado, ni un rifle, ni un cartucho. Los marinos bombardearon la plaza un día después de nuestra partida. Salimos porque los marinos estaban devastando la región y destruyendo las casas de nuestros amigos. Nos estaban perjudicando no porque nos atacaran directamente, sino porque aterrorizaban a los campesinos que nos proveían de alimento. Se necesitaban muchas provisiones para mantener un
un ejército de hombres estacionados en un sitio durante un año. Determinamos llevar la guerra al territorio de nuestros enemigos. La batalla que los marinos ganaron en el Chipote fue falsa. Llamé a mis soldados y les dije que deberíamos marchar al interior de Nicaragua para que el mundo civilizado viera cómo se procedía en contra de una nación libre e independiente. Les dije que debíamos arriesgarlos todos y que nuestro lema sería victoria o muerte. Hasta ese momento el éxito había estado de nuestra parte. Después de pasar muchos meses tratando de tomar el Chipote, después de concentrar hombres, municiones y elementos de vida en Ocotal, Nueva Segovia, con el objeto de lanzar un ataque general, los marines reciben la noticia de que ahora me encuentro en Jinotega, en el centro de Nicaragua. Ahora ya pueden traer marinos y más marinos a Jinotega, provisiones y más provisiones. Cuando hayan establecido su base y estén listos para el ataque, me dirigiré a Matagalpa o a Trinidad, o regresaré a Nueva Segovia, o a Muymuy, o a León, a cualquier otra parte, dice Sandino. Ahora, les voy a aclarar cómo es lo de Sequeira. ¿Se acuerdan que Sequeira quería irse? Mirá, ya no sigamos, ya no vamos a enviar a Sandino. Y además, después andaba de gallito ahí. Cuando ya supo que se iban a verlo, entonces andaba de gallito. Se llegó una mujer, ¿se acuerdan que ya les contamos eso? Entonces, miren, Emilio Maraboto, en una entrevista que le hizo a Sandino un año y medio después, en agosto de 1929, ahí cuenta Maraboto que gracias a la intuición de Sandino se salvó de un atentado, ¿verdad?, de un traidor. Dice, era una madrugada que llegó Sandino a una choza en un claro del bosque que le servía de abrigo. Iba rendido de la fatiga de una jornada de la noche y vestía traje de montar. Apenas había entrado a la casa a descansar cuando los aviadores americanos iniciaron un raid bombardeando el lugar. Cubierto con una capa negra, Sandino se ocultó entre los matorrales vecinos y ahí permanecía, esquivando el ataque de los aviones, mientras por otros lados sus soldados ametrallaban los aviones, cuando apercibió muy cerca de él al general José Santos Sequeira, el que andaba con Carlton Beals año y medio antes. Ya era jefe del Estado Mayor de Sandino. Pistola en mano le apuntaba a Sandino. Sandino, malicioso, sacó su revólver rápido y le exigió a Sequeira que se colocara en otro lugar. Como no le hizo caso, repitió la orden y pistola en mano la hizo cumplir. Más tarde Sequeira quedó convicto de traición, abandonó la fila, desertó, fue capturado y ejecutado, para ejemplo, los demás algunas semanas después. Estamos claros, era un traidor. Eso, que estaban acobardándose, y llegó a ser jefe del Estado Mayor. Y quiso matar a Sandino. Sigo las preguntas de Carlton Beals a Sandino. ¿Qué motivo cree usted que tenga el gobierno americano? El gobierno americano, dijo con Sandino con sonrisa picaresca, desea proteger la vida de los americanos y sus propiedades. Pero le aseguro que jamás he tocado un alfiler perteneciente a un americano. He respetado las propiedades extranjeras y ningún yanqui que haya llegado a Nicaragua sin armas en la mano puede quejarse de nosotros. Entonces le dice Carlton Beals, ¿usted cree que eso de la protección de los ciudadanos americanos y de propiedad no es más que un pretexto? La verdad, dice Sandino, es que el gobierno americano ha hecho una serie de arreglos muy ventajosos con el régimen que se halla en el poder actualmente y que teme otro gobierno. Pero si yo formara parte del gobierno americano y hubiera forzado al presente régimen a vender los derechos del pueblo nicaragüense, luego hubiera visto de qué lado estaba la justicia, hubiera cedido, hubiera vuelto sobre mis pasos antes que ensangrentara un país. ¿A qué clase de arreglo se refiere usted?, le pregunta Carlton Beals a Sandino. Entonces toma la palabra uno de los oficiales de Sandino, muy probablemente el general Estrada. No lo dice Carlton Beals. Entonces este oficial de Sandino dice lo siguiente: hay una concesión a una cierta casa bancaria en Nueva York
para construir un ferrocarril en la costa norte. La concesión tiene una cláusula que mataría el tráfico en el río San Juan. Ahora Greytown, San Juan de Nicaragua, es un lugar desierto donde han huido los habitantes como ratas de un barco que se está hundiendo. Los que pudieron quemaron sus casas para recoger el seguro. Esta concesión y el previo manejo del ferrocarril también arruinaron a muchos cosecheros del centro de Nicaragua, quienes durante todos estos años se han visto obligados a embarcar sus productos en el Pacífico y luego enviarlos vía Panamá a fin de que esta casa aprovechara los fletes sobre el ferrocarril construido. Los costos de transporte se volvieron prohibitivos, de modo que esta casa y sus socios quedaron en condición de comprar las propiedades de los cafetaleros arruinados. O sea, arruinaron a la gente para después comprarle a precio de guate mojado las tierras. Además, se daba preferencia en el ferrocarril al café proveniente de las fincas que eran propiedad de la casa o que estaban conectados con los dueños de la casa comercial. Increíble, ¿verdad? Haciendo que el otro se pudriera, que se pudriera el café de los otros, o hubiera necesidad de sobornar a los que controlaban la línea para darle salida. Los cosecheros independientes tuvieron que entregar sus fincas por lo que les quisieron pagar. El régimen de esa casa bancaria, de ese banco, y de aquellos que estaban relacionados con el banco arruinaron al país y colocaron las cadenas de una enorme deuda sobre su cuello, impidiendo que durante mucho tiempo progresase Nicaragua. Esta expoliación económica sucesiva de nuestro país no puede beneficiar de una manera igual los intereses comerciales de los Estados Unidos. La presencia de los marinos en Nicaragua para apoyar semejante inequidad es una traición al pueblo de Estados Unidos. ¿Y el canal? Pregunta Bills. Y entonces Sandino responde, y con eso vamos a cerrar. Dice Sandino: se nos han robado nuestros derechos sobre el canal. Teóricamente se nos pagaron $3 millones. Nicaragua, o más bien los bandidos que controlaban el gobierno por esa época, Adolfo Díaz y compañía, con ayuda de Washington recibieron unos cuantos miles de pesos que repartidos entre todos los ciudadanos nicaragüenses no hubieran bastado para comprar una galleta de soda y una sardina para cada uno. Por medio de ese contrato que firmaron 4 traidores, perdimos nuestros derechos sobre el canal, el famoso Tratado de Chamorro Bryan. Las discusiones acerca de esta venta se llevaron a cabo dentro de un congreso espurio, a puerta cerrada, que guardaban soldados conservadores apoyados por la bayoneta yanqui. Mi propio padre fue encarcelado porque protestó contra el Tratado de Chamorro Bryan y porque se concedieron a Estados Unidos derechos navales y militares. Mejor hubiera sido que cada nicaragüense recibiera una galleta y una sardina. Personalmente, yo desearía que el canal fuese construido por una compañía privada, reteniendo el gobierno nicaragüense parte de las acciones, en cambio de los derechos heridos, a fin de que tuviéramos una entrada, en vez de los préstamos hechos por banqueros en condiciones ruinosas, con los que se pudiera construir ferrocarriles, escuelas y mejorar de manera general la condición económica del país. De otro modo, los 18 años de intervención americana en Nicaragua no han hecho más que hundir al país más dentro de la miseria económica. Nosotros no somos más bandidos de lo que fue Washington. Si el pueblo americano no se hubiera votado para la justicia y para los elementales derechos de la humanidad, no olvidaría tan fácilmente su pasado. Cuando un puñado de soldados harapientos marchó a través de la nieve, dejando huellas sangrientas tras de sí, para ganar la libertad y la independencia de la revolución de los fundadores de Estados Unidos contra el reino británico. Si sus conciencias no se hubieran endurecido por el enriquecimiento material, los americanos no olvidarían tan fácilmente que una nación, tarde o temprano, por débil que sea, obtiene su libertad, y que cada abuso del poder apresura la destrucción del mismo que lo dirige. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán. Esta es la famosa frase de Sandino, a quien se la dice es
a Carlton Bills. Sandino es convicción, Sandino es moral, Sandino es confianza. Sandino es convicción porque estaba convencido que la causa que lo animaba, que animaba a su ejército, era justa. Una convicción absoluta y mal con fundamento. Era moral porque jamás había robado, no aspiraba a nada para sí mismo, no se rendía, ni tenía el propósito de rendirse, y lo había demostrado. Y era también confianza absoluta en la victoria. Confianza en que iban a derrotar a los yanquis. Confianza en que Nicaragua iba a recuperar su soberanía. Sandino se puede resumir en esas tres cosas: confianza, moral, convicción. Y eso lo heredamos. Sus nietos, sus bisnietos, sus hijos, lo heredamos. Pero es Sandino el que nos da esa luz, ese faro, ese ejemplo. En Sandino nos inspiramos. Y durante tantos años que luchó el Frente Sandinista hasta alcanzar la victoria el 19 de julio de 1979, estamos a punto de celebrar 46 años. No se nos olvide de dónde venimos, de nuestro origen, y no se nos olvide la sangre derramada para alcanzar la victoria que nos compromete eternamente. Que viva la revolución, que viva Sandino, que viva Daniel, que viva Rosario, que viva el Frente Sandinista. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.